Bienvenidos, bienvenidas a Choose & Coffee. Estamos felices de retomar este espacio con quienes nos acompañáis desde Spotify, YouTube y redes sociales. Venimos con un espacio renovado porque estamos convencidas de que nuestras organizaciones van a crecer solo si son creíbles y si son inspiradoras. Y esto no comienza en lo que se hace, sino sobre todo en lo que somos, en lo que se es. Queremos traer con este video podcast esta mirada al corazón de los negocios y de las empresas a través de la mirada al corazón de algunos de sus líderes. En esta nueva etapa queremos mostrar el lado humano y personal de nuestros invitados, su hilo dorado, eso que a ellos les llevó después a crecer y a inspirar a otros. Al final se trata de ser nosotros mismos. Es la autenticidad, la fuerza de toda innovación, lo que estamos convencidos que genera genuinas transformaciones. El propósito se encuentra en el camino y es la brújula que después nos guía. Hoy nos acompañará Eduardo Mangarelli, un referente en tecnología, innovación, formación de talento en Uruguay, con una mirada más allá de lo técnico, que entiende la transformación como un proceso humano, continuo. Queremos conocer quién eres, Eduardo, bienvenido. Encantado. Gracias por estar acá. Encantado de compartir esta charla contigo. Queremos conocer qué te motiva, qué te trajo acá, qué tienes dentro. Y bueno, es mucho desafío, pero estamos felices de que nos hayas dicho que sí. Encantado de tener esta conversación. Bueno, ¿quién eres, Eduardo? ¿Quién es Eduardo Mangarelli? Eduardo Mangarelli, primero que nada, es padre de Lucero, mi hija de 14 años, y claramente eso es lo primero que me define. Y luego diría, soy alguien extremadamente curioso, que gracias a mi formación en ingeniería de sistemas, me permitió ejercer la curiosidad en diferentes dimensiones y en diferentes direcciones, y que eso me ha permitido realizar, realizar en el pasado y poder realizar ahora múltiples actividades que de alguna forma canalizan tanto mi curiosidad como mi pasión por trabajar con las personas, mi pasión y mi entusiasmo por liderar equipos y liderar equipos muy variados en situaciones y contextos muy distintos, mi pasión por construir valor a partir de la tecnología y diría particularmente el ejercer mi pasión por la educación, por el compartir conocimiento y por inspirar a otros. Diría, estas son una combinación de las cosas que me mueven en el día a día. Cuando te pregunté antes de este ratillo cuáles eran los hitos de tu vida, ¿te acuerdas? Me dijiste, Chus, yo prefiero hablarte de personas más que de hitos. Sí, yo creo que he tenido muchísima suerte en las personas que he tenido la oportunidad de cruzarme en mi vida, con las personas que he tenido la oportunidad de trabajar, personas con las que han sido mis jefes o jefas, personas que han estado en mis equipos, mis colegas, el que fue mi primer socio, una etapa que me marcó muchísimo en mi vida personal y en mi carrera profesional, que fue en mi primer año de carrera en la Universidad Ort, con quien fue mi primer compañero de estudios, que nos conocimos ahí y que creamos nuestra primera empresa, empresa que tuvimos durante 5 años y que luego elegimos profesionalmente seguir caminos distintos, pero que hoy somos como hermanos. Y eso sin duda me marcó de una forma muy profunda porque me ayudó en una etapa temprana a aspectos tan importantes como desde trabajar en equipo hasta algo tan profundo como el confiar en alguien en una sociedad. Y esa experiencia que me marcó me generó hasta, diría, la motivación por seguir buscando socios y socias en el tiempo con quien disfrute compartir, con quien tenga valores en común, intereses en común, curiosidades en común. Entonces, esa etapa, en un momento muy temprano de mi carrera, me ayudó a, de alguna forma, a ser propio y a internalizar esa motivación por construir y por hacer en conjunto con otros, como digo, con un subrayo como muy importante, con el desarrollo de la confianza a partir de eso. Luego, como te decía, en diferentes etapas de mi vida, diría, en realidad tengo la suerte que podría decir en todas las etapas, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que me han motivado, que me han dado feedback, que me han inspirado,
profesores y profesoras en la universidad, colegas, y podría hablar de muchos, pero creo que lo que me es importante decir es que realmente me considero muy afortunado de las personas con las que he tenido la oportunidad y de hecho con las que tengo la oportunidad hoy en diferentes ámbitos de trabajar. Y creo que busco eso también, ¿no? O sea, busco el estar cerca de personas que me desafían, cerca de personas que me cuestionan, cerca de personas que me inspiran y cerca de personas que me enseñan y personas a las que les puedo enseñar. Disfruto y me genera una enorme energía ese tipo de interacciones. Es súper bonito escucharte porque es como que por todos los poros de tu piel se percibe un hombre muy automotivado y que esa automotivación la traes de la mano de las relaciones humanas, de los vínculos, de la pasión. Has hablado mucho de lo que te apasiona, lo que disfrutas, ¿no? Con otros, la confianza como fuerte de tu motivación. ¿Hay algún otro motivador que sientes que te ha traído donde estás ahora? Porque esos que has traído son muy humanos, son como muy... Tienen mucho corazón esos motivadores, ¿no? Yo creo que los motivadores más fuertes efectivamente tienen mucho corazón. La curiosidad para mí es un motor extraordinario y es algo que trato de ejercer y de contagiar particularmente en la facultad, en la universidad. Hay algo en lo cual insisto, que es si hay un músculo que buscaría lograr contagiar y desarrollar es el de la curiosidad. Creo que hay otro factor de motivación que de alguna forma la vida me ayudó a construir, que es el de desafiarse a uno mismo. Creo que cuando uno disfruta desafiarse a uno mismo, hay una expresión que utilizo a menudo que es el disfrutar, generarse situaciones incómodas, bien entendidas, pero creo que cuando uno desarrolla eso como un músculo, como una capacidad y como un motor de entusiasmo, las opciones que se abren son infinitas, porque es el uno mismo ir marcándose los límites, pero ir corriendo esos límites y llevarse a ponerse en situaciones que en definitiva lo que sucede es que nos ayudan a crecer. Entonces, de alguna forma, lo que está por detrás es la motivación por crecer. Bueno, para mí, una de las dimensiones que creo importantes en ese crecimiento es el desafío de liderar equipos, de liderar organizaciones y en ese liderazgo de equipos y organizaciones, el inspirar y movilizar a las personas. Y claro, un hombre como tú que ha tenido esta trayectoria con esos motivadores, que tienes tantos desafíos y que no te ves en el escenario dando charlas muy frecuentemente de los temas más punteros hoy día, despliegas energía, conocimiento, trayectoria. ¿Cómo te llevas con la vulnerabilidad? Voy a conectar las dos cosas que acabas de decir, que es la palabra vulnerabilidad, y usaste como ejemplo puedo dar una conferencia para 2.000 personas. Eso es. Yo soy una persona extremadamente introvertida, con lo cual para mí las primeras veces que me tuve que parar a hablar en público, que elegí pararme a hablar en público, fue porque me autogeneré el desafío. Por supuesto que eran temas de los cuales sabía, con lo cual, si en algún caso me invitaron a hablar es porque sabía de ese tema, pero me autogeneré el desafío de decir, yo soy una persona extremadamente introvertido en toda la definición del concepto. Dije, algo importante para mí es desafiarme en este contexto y tengo que poder desarrollar las capacidades y de alguna forma lograr superar los bloqueos que me generan un desafío en este sentido. Y eso tiene mucho que ver con el lograr asumir una vulnerabilidad. Y de hecho es algo de lo cual hablo abiertamente de mi introversión. Introversión que una forma de visualizarla es justamente en esto de, bueno, a la hora de dar una conferencia, pero esa misma introversión se manifiesta en cuando de repente en una jornada extensa de trabajo yo digo, necesito un momento para mí, y necesito aislarme un momento, necesito un momento de conexión conmigo mismo, y que fue algo que lo aprendí en el tiempo, y de hecho lo aprendí muchísimo gracias a mi hija por distintos aspectos. Pero entonces, lo vuelvo a conectar con la vulnerabilidad. Diría que me llevo muy bien con la vulnerabilidad y que la disfruto en el sentido de me salgo de la anécdota de la introversión
pero es el lograr generar, y especialmente desde el liderazgo, una conexión humana que puede tener que ver con, en una reunión de trabajo donde estamos hablando de una situación que tenemos que resolver y donde puede haber cierta tensión o cierta dificultad, es decir, el hacer una pausa y decir, me siento de tal forma, me siento frustrado, y poner el problema en mí porque no estamos logrando, y buscar a partir de esa vulnerabilidad el conectarnos más con quizás en ese momento salirnos del operativo e ir más a lo humano de si tenemos un propósito común y tenemos objetivos comunes, tenemos que en conjunto lograr encontrar una solución a ese problema, por hablar de ese tipo de escenario del cual hablaba. Pero volviendo al origen de tu pregunta, siento que, en realidad las personas que trabajan conmigo son las que lo tendrían que decir efectivamente, pero siento que me llevo muy bien con la vulnerabilidad y me siento cómodo exponiendo mis vulnerabilidades, aún siendo que me hacen sentir cómodo, pero siento la incomodidad, disfruto la incomodidad de exponerme de esa forma, y es algo también de lo que diría que en muchos casos busco tratar de inspirar y de ayudar a las personas con las que trabajo y mis colegas a también exponer esa vulnerabilidad, porque insisto, yo creo que cuando nos hacemos vulnerables o nos exponemos vulnerables, nos conectamos desde otro lugar, es decir, nos conectamos, yo creo que en la comunicación hay como diferentes capas, cuando nos hacemos vulnerables pasamos nuestra comunicación pasa a estar en un canal mucho más humano. A otro nivel, a otro nivel. Déjame entonces que siga un poco por ahí y que clique la experiencia de ser humano que te ha traído tu hija a la vida. ¿Qué te ha enseñado tu hija de todo esto que estás hablando ahora? Lucero se llama. Lucero. 14 años. Yo creo que los hijos tiendo a pensar que para todos nosotros lo primero que generan es una fenomenal reordenamiento de nuestras prioridades, porque pasan a ser lo primero, lo segundo y lo tercero. Y después en el camino lo que van sucediendo es desde aquellas cosas en las cuales nos vemos reflejados y nos ayudan a aprender de nosotros mismos. Para mí ese ha sido un camino extraordinario junto con mi hija. Y después hay otro aspecto que es el cual, a partir de los años, como cada uno de nosotros como padres o madres tenemos que entender que nuestro rol va cambiando en el tiempo. Cuando van generando ciertas independencias, cuando empiezan a dejar de ser que nosotros tenemos que organizarles, por decir, la semana, organizar las actividades, y empiezan a tomar sus propias decisiones, y el equilibrio que tenemos que empezar a manejar entre cómo los acompañamos, cómo los ayudamos, cómo les damos el espacio de libertad, cómo les damos el espacio de crecimiento, nuestro rol como fuentes de inspiración y nuestro rol como proveedores de ejemplo y como proveedores como ejemplos en el día a día. Y esto se conecta muchísimo con el liderazgo. Totalmente. En términos de que, lo que creo absolutamente es en la importancia de liderar desde el ejemplo. Bueno, yo creo que con los hijos hay mucho de liderar con el ejemplo, y es aquello que sucede y que les transmitimos en muchos casos en forma implícita. El liderar el ejemplo tiene que ver con lo implícito más que con lo explícito. Con lo cual yo creo que, y tiendo a pensar que para todos los hijos son la experiencia más transformadora en nuestra vida. Y creo que es bueno cada tanto hacer una pausa y reflexionar de qué tan transformadora es, de cómo cambian nuestra vida, de cómo cambian la forma en la que pensamos, de qué nos enseñan y de a qué desafíos nos llevan en términos de ir adaptando nuestro rol como padres y como madres en el tiempo. Dice que a veces tenemos experiencias humanas muy significativas, muy profundas en un ámbito de nuestra vida, y nos hemos acostumbrado a veces a hacer como una especie de cima en medio de los entornos profesionales. A veces digo que simplemente con que construyéramos puentes entre lo que son las experiencias humanas significativas y eso que luego somos y vivimos en el mundo laboral y empresarial,
se enriquecería muchísimo el mundo laboral. Porque esta experiencia que tú traes como padres y como madres, cómo nos educan los hijos en tantos aspectos como los que has dicho tú, ¿no? Es directamente como necesario llevarlo también al otro ámbito, ¿no? Pero déjame que siga un poco por este camino de la vulnerabilidad, porque siento que es nada, como una parte muy necesaria, porque construye mucha transformación y a veces hemos venido de un mundo donde la vulnerabilidad parecía debilidad y nada más contrario a eso, ¿no? Y es verdad que vulnerabilidad tiene que ver con esto de las emociones de personas significativas, como has traído Lucero, y el permitirnos emocionarnos ante un equipo y decir necesito esto y estoy de esta manera. Y también tiene que ver con tensiones, con conflictos, con dilemas, ¿no? Y a mí me apetece mucho preguntarte por ese momento donde tú dejas Microsoft. Imagino que ahí habría alguna experiencia de encrucijada, de dilema. Bueno, cuéntanos lo que quieras de ese momento, qué luz encontraste para dar el paso que diste de dejar, de soltar esa etapa de vida, o si tú quieres. Sí, digo, para poner contexto, en el 2019 yo tenía 17 años, perdón, trabajando en Microsoft. En ese momento era responsable de un área de innovación y tecnología a nivel global, con lo cual tenía nuevamente, estando enormemente agradecido de las personas con las que trabajaba, tenía un equipo global distribuido literalmente desde la costa pacífico de Asia hasta la costa pacífico de Estados Unidos, una diferencia horaria de 18 horas, lo cual para mí fue una experiencia extraordinaria en términos de diversidad cultural y de trabajar con equipos de todas partes del mundo. Para mí era un desafío técnico y humano de liderazgo fenomenal. En ese momento, en el 2019, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ort, me proponen tomar el rol de decano, algo que nunca había proyectado, nunca había imaginado, nunca había planificado. Y siempre he dicho en mi carrera profesional, mira, yo siempre me llevo mal con la pregunta cuando alguien en una entrevista laboral, por ejemplo, dice, ¿qué te imaginás haciendo en 5 años? Es imposible. Con lo cual yo siempre digo, nunca, si me paro en un momento en el tiempo de mi carrera, digo, hace 2 años nunca me hubiera imaginado que hubiera estado acá. De alguna forma, así se dieron las cosas. Entonces me llega esa propuesta y me llevó a un enorme proceso interno, racional y emocional, y conectando nuevamente con mi hija en el momento que hablé esto con ella y le dije que estaba evaluando esto, y la primera respuesta que me dio Lucero, en realidad la pregunta con la que me contestó a mi pregunta fue: ¿qué crees que te haría más feliz? Y eso tenía que ver mucho con una decisión emocional más allá del análisis racional que podía hacer. Y es así que tomé la decisión de dejar Microsoft y de, digamos, irme a la actual Facultad de Ingeniería, sobre la base de un propósito personal extremadamente fuerte que tiene que ver con la educación. Yo me mantuve durante ya 20 y algo de años, que me cuesta hacer la cuenta, como profesor en la Universidad de Ort, actividad que disfruto con enorme energía, pasión, entusiasmo y compromiso. Y tomé la decisión que si la hubiera armado en una planilla, digamos, ponderando distinto, no sé qué hubiera dado. Fue una decisión principalmente emocional, y así es que estoy ahora aquí. ¿Y qué valores te han sostenido y te han guiado como brújula en toda esta trayectoria tan dispar? Tú has hablado de que te has movido por todo el mundo, de lado a lado del mundo, con muchísima diversidad cultural, y ahí, bueno, tú eras tú mismo en cualquiera de esos polos, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores que te han dado brújula de alguna manera, ¿no? en toda tu trayectoria? Y que sientes que son ahora como el pilar desde donde tú actúas, te mueves, disciernes, tienes criterio, eliges. Ahora, yo creo que hay un valor muy importante que es el sentido de propósito. Y es personalmente, la verdad que todas las cosas que hago las hago con un sentido de propósito, y eso es lo que me permite hacerlo y me permite hacerlas con energía. Y nuevamente digo, tengo la enorme suerte de poder hacer las cosas que se conectan con diferentes dimensiones de mi sentido de propósito. Cuando digo diferentes dimensiones, quiero decir desde mi vínculo con el ecosistema emprendedor en Endeavor, y se conectan con una cierta parte de mi propósito,
por supuesto, lo que hago en la universidad, lo que hago con alguna de las empresas con las que estoy vinculado, que se conecta con mi sentido de propósito en el sentido de generar valor a partir de la tecnología. Entonces, el sentido de propósito creo que es nuevamente uno de los valor y uno de los motores más importantes. Para mí, otro valor que ha sido fundamental, diría, de vivirlo y de ejercerlo es el abrazar la diversidad. Y cuando digo abrazar la diversidad, lo conecto por un minuto para llevarlo al extremo con mi experiencia liderando equipos en todas partes del mundo y donde uno se encuentra con que las personas que estaban en mi equipo en Filipinas, en Polonia, en México, en Estados Unidos o en Ucrania tenían características distintas y requerían adaptar el estilo de liderazgo, porque aquí yo creo los líderes tenemos que adaptarnos a nuestros equipos y particularmente a las características, a las motivaciones, a la forma de trabajo de las personas. Por supuesto que buscamos generar una cultura de equipo que es para todos, pero al mismo tiempo los líderes tenemos que de cierta forma adaptarnos para entender qué es lo que más le motiva a una persona de nuestro equipo, cuál es la mejor forma de comunicarnos. Hay personas que necesitan que estemos muchísimo más cerca, hay personas que necesitan que los dejemos trabajar y que cada tanto nos conectemos. Entonces el liderazgo desde la diversidad, que podemos llamarlo también el liderazgo situacional, creo que es un valor y una característica sumamente importante. Creo también que el sentido de responsabilidad por honrar los compromisos es un valor, quizás es obvio, pero es importante todo el tiempo recordárnoslo y también recordarlo a nuestros equipos. Podría seguir con una lista que es más larga, pero para priorizar me quedo por ahí. Propósito, escuchar mucho para adaptarte, honrar el compromiso, ser una palabra de ley, ser una persona como de ley que decimos, ¿no? ¿Qué diría tu equipo de ti? Esto es lo que dices tú de ti. ¿Qué diría tu equipo de ti? Si yo le preguntara ahora, oye, ¿cuál es la característica que más te ayuda o te gusta de Eduardo como líder? Colocándote en su lugar, ¿qué crees que dirían de tu liderazgo? Qué pregunta incómoda. Vamos a testar además. Qué pregunta incómoda, tratar de decir lo que alguien más diría de uno, porque el margen de error es enorme. Es infinito. Pero a ver, yo creo que el liderar desde el propósito, yo creo que es algo que en los distintos ámbitos es algo que mis equipos y mis colegas compartirían. Yo creo que el ejercer la empatía en el día a día también. Creo que la practicidad y el pragmatismo en la toma de decisiones, hay un concepto que esto probablemente lo repetirían todas las personas de mi equipo, de mis equipos, que es el de priorizar siempre el bien mayor. Y creo que en ese pragmatismo de toma de decisiones, lo que yo siempre pienso es, todas las decisiones implican priorizar. Y priorizar al fin del día significa hacer algo y dejar de hacer algo más. Y en ese priorizar es el bien mayor. Y es que el bien mayor para la organización, el bien mayor para el equipo, el bien mayor para los estudiantes, el bien mayor para un cliente. Creo que esas son algunas de las características que las personas con las que trabajo referenciarían. Sí. Cuando hemos llegado aquí, estábamos preparando el cafecito y las cámaras y los micros. Estamos aquí en Cubo, en el piso 26, y hay una vista espectacular. Los dos nos hemos quedado mirando al río y hemos visto un velero al fondo, en calma. Y nosotros, que tenemos la agenda llena, nos hemos quedado como mirando con nostalgia al velero y el que iría dentro del velero, ¿no? Y tú me has dicho, mira qué bien, Chus, ¿qué estará pensando ese del velero ahora? Qué diferente a nosotros, ¿no? Y hemos empezado a hablar de la adrenalina que nos da la actividad. Pero bueno, te quiero invitar a que te metas en ese velero por un momento y a que pienses que tú estás ahí ahora dentro del velero, en la calma que tiene hoy el mar. ¿En qué estarías pensando si tú ahora tienes 2 horas de silencio, reflexión, sin hacer nada y te encuentras en mitad del mar dentro de un velero, así, en calma? Mi primera respuesta quizás te diría que estaría pensando en todas las cosas que podría estar haciendo en ese momento, con lo cual no tengo envidia por quien está en el velero, porque estoy
disfrutando enormemente lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer en el resto del día. Pero ¿en qué cosas llevo tu pregunta, que entiendo a, bueno, desde cuando hago deporte, desde cuando salgo a caminar con mi perra, en qué cosas estoy pensando? Bueno, reflexiono y paso bastante tiempo pensando respecto justamente digamos, al liderazgo de mis equipos y a las características de las personas en las diferentes organizaciones. Trato también siempre de estar proyectando hacia adelante en este sentido de propósito de hacia dónde vamos, y me refiero en las organizaciones en las que estoy involucrado, en la Facultad de Ingeniería o en organizaciones como Endeavor, hacia dónde vamos hacia adelante. En mis momentos de pausa me hacen mucho pensar hacia adelante, pero no creyendo que puedo de alguna forma predecir qué va a pasar, sino en qué dirección nos tenemos que mover. Tiene más que ver con el movimiento que con la meta. Dedico también bastante tiempo a analizar, a pensar, a reflexionar en mis emociones durante el día. Me decía, bueno, ¿por qué en tal situación, en tal conversación me puse incómodo? Hay una capacidad de la cual me siento cómodo de alguna forma de haber desarrollado, probablemente gracias a las personas con las que he trabajado, que es de lograr darme cuenta cuando en una situación estoy incómodo, cuando en una situación estoy frustrado, cuando estoy... y me gusta tratar de hacer el ejercicio de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y preguntarme para entender, tratar de entender qué fue al final, qué fue lo que me... Cuando digo al final, porque en la superficie Sí, 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 sí. no es donde está lo interesante. Obvio, Lo interesante sí. está en cuando, bueno, hay tal comentario que surgió en Claro, tal obvio, reunión, que es lo que obvio. nos pinchó, nos tocó un botón muy íntimo, y bueno, ¿Qué pasó ahí? ¿cómo puedo mejorar eso? Bueno, eso diría son alguna de las... Estás hablando de una habilidad que es la autoconciencia, Ujú. la autoconciencia, la autocrítica, ¿no? Como un disparador de crecimiento, de aprendizaje. Ujú. Es muy interesante porque ahora mismo estaba leyendo, yo traía una investigación de Stanford que dice que realmente en el futuro del trabajo, algo que sé que a ti te ocupa un montón, Ujú. el 75% va a depender de las habilidades blandas que desarrollemos y el 25% de las habilidades técnicas. Ujú. Es un número que es muy Ujú. fuerte, ¿no? Ujú. Y una de esas habilidades blandas, desde mi lugar, creo que es esa que has dicho, ¿no? La autoconciencia, Ujú. la capacidad de darme cuenta para poder aprender, el generar esa mentalidad de aprendizaje continuo en los equipos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que te desvela más a ti pensando en el futuro de las organizaciones, Eduardo? El desarrollo de habilidades de liderazgo, sin duda, y el entender que el desarrollo de habilidades de liderazgo tiene que ver con características intrínsecamente humanas. Es decir, hay un curso de liderazgo que doy en la facultad, en el cual cuando empieza el curso digo, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de cómo pensamos, vamos a hablar de cómo decidimos, vamos a hablar de cómo nos comunicamos. Son todas características intrínsecamente humanas y que tienen, digamos, por debajo como un músculo extremadamente relevante el autoconocimiento. Entonces, ¿qué me desvela pensando hacia adelante? Me desvela pensando hacia adelante el desarrollo de habilidades de liderazgo, y me desvela, literalmente, me desvela cómo la evolución tecnológica, que es un tsunami de transformación de múltiples tareas y múltiples disciplinas. La tecnología es la que es. El punto de fondo es cómo va a cambiar nuestro comportamiento en base a eso. Entonces, que es entender, es la consecuencia de la tecnología y la consecuencia de cómo vamos a operar, a cambiar y a comportarnos a partir de la tecnología. Bueno, es un fenómeno bien interesante porque me resulta particularmente interesante tratar de entender las dinámicas de comportamiento humano, y con esto me refiero a que un hecho puntual puede terminar en consecuencias muy diversas dependiendo de múltiples decisiones, y que las decisiones, lo interesante es que no son decisiones que toma una persona, sino las decisiones que se toman colectivamente, y ahí tiene que ver
la influencia del comportamiento humano en el camino. Bueno, Eduardo, déjame que te haga unas preguntas de estas rapiditas para cerrar. Y son de estas preguntas medio de campamento, o sea, que no piden ni explicación, simplemente es, bueno, y si quieres también explicación, ¿eh? Mira que... No, ahora que me diste la opción de no tener que explicarla, no la voy a explicar. Ahora Claro. voy para atrás. Bueno, si fueras un animal, Un perro. ¿tienes perro? Tengo mi perra, sí. Amada. Sí, No te pregunté por tu adoptada, amada, un ser fascinante. Si fueras un elemento de la naturaleza, ¿con cuál te identificarías? El agua, y no me preguntes por qué. Porque no sé, pero Es el agua, así. si me haces pensar, te diría que el agua. El agua. ¿Qué lugar de la... Fluye, digamos. Que fluye. Si fueras un lugar de la casa, El living de mi casa. si tuvieras una palabra que te gustaría dejar como legado de esta entrevista, de este café juntos. Inspiración. Una pregunta que te gustaría que las personas que nos escuchan se hicieran ahora, al terminar de estar con nosotros. Creo que la pregunta de terminar el día y pensar en qué emociones sentí y por qué, creo que es un excelente ejercicio de reflexión para hacernos a nosotros mismos una vez al día. Bueno, gracias Eduardo, la verdad que me ha encantado este rato contigo. Gracias por traernos un poco, abrirnos la puerta que no siempre se abre, ¿no? Que es hablar de uno mismo, de las dificultades, de la historia, de las personas, de los valores, de lo que te mueve, ¿no? Pero que tiene tanto valor que lo hayas traído. Así que yo sé que para mucha gente esta entrevista va a ser un momento de reflexión y seguro que van a disfrutar un montón de conocerte un poco más. Bueno, ojalá que sí. que- Disfruté muchísimo la charla. Gracias por hacerme pensar. Gracias por estar. Bueno, yo me quedo con ese hombre profundamente humano que es ingeniero de sistemas, pero que realmente sus inquietudes más profundas tienen que ver con la vida y con las personas. Me gustaría preguntaros a vosotros con qué os quedáis de este rato, conociendo y escuchando un poco más a Eduardo Mangarelli. Así le gusta llamarse a él, Eduardo Mangarelli, Edu para los amigos. A quienes nos acompañáis en Spotify, en YouTube y en redes sociales, gracias por sumaros a este espacio de inspiración y de autenticidad. Nos vemos en el próximo episodio de Chus and Coffee, donde seguiremos intentando crear un poquito de conciencia sobre la importancia de la autenticidad, la credibilidad y el propósito como el corazón de la verdadera y necesaria innovación. Gracias. Hasta pronto.